Soy Grecia Quirós, alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manso. El 2 de diciembre de 2025 recibí una llamada de Omar García Harfuch que me llenó de una satisfacción que no había sentido desde que comenzó esta guerra contra el CJNG. El 1 de diciembre, mientras yo escribía sobre los avances del Plan Michoacán, el ejército mexicano había ejecutado simultáneamente una de las operaciones más devastadoras contra la infraestructura del narcotráfico en Sinaloa, 7 centros de concentración de precursores químicos destruidos en un solo día, 5.650 litros de sustancias químicas aseguradas, un reactor de síntesis orgánica decomisado, 2 condensadores utilizados para producción de drogas sintéticas fuera de operación. La afectación económica al crimen organizado, 113 millones de pesos. Harfuch me explicó que aunque el operativo había sido en Sinaloa, el impacto golpeaba directamente al CJNG porque muchos de esos precursores químicos estaban destinados a laboratorios clandestinos en Michoacán. La cadena de suministro que alimentaba a los Rs estaba siendo cortada desde su origen. Esta es la historia de ese golpe demoledor. Los operativos se realizaron como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad en 7 poblados diferentes de los municipios de Culiacán y Cozalá: Los Mayos, Corral Viejo, Presa Vinoramas, Bacata, Mezcaltitán, El Tecomate y Las Milpas del Carrizo. Eran ubicaciones remotas en zonas rurales donde el cártel de Sinaloa y sus facciones mantenían almacenes de precursores químicos que luego distribuían hacia laboratorios en Sinaloa, Jalisco, Michoacán y otros estados. El ejército mexicano había trabajado durante semanas con inteligencia proporcionada por la Secretaría de la Defensa Nacional, identificando cada ubicación mediante sobrevuelos con drones, interceptación de comunicaciones y testimonios de detenidos que revelaban las rutas de distribución. Cuando finalmente atacaron el 1 de diciembre, lo hicieron simultáneamente en las 7 ubicaciones para evitar que los criminales alertaran a las demás. Fue una operación de precisión quirúrgica ejecutada con profesionalismo militar absoluto. En Los Mayos, los elementos del ejército encontraron el centro de concentración más grande, con aproximadamente 2.000 litros de sustancias químicas almacenadas en tambos industriales. Eran precursores importados ilegalmente desde Asia que se utilizaban para sintetizar metanfetamina de alta pureza. También aseguraron un reactor de síntesis orgánica, una pieza de equipo sofisticada que costaba cientos de miles de pesos y que era esencial para el proceso de producción. El reactor permitía procesar grandes volúmenes de precursores químicos, transformándolos en metanfetamina cristalizada lista para empaquetarse y distribuirse. Destruirlos significaba eliminar semanas o meses de capacidad productiva que el cártel no podría recuperar fácilmente. Los soldados documentaron todo meticulosamente, fotografiaron la evidencia, tomaron muestras para análisis forense y luego procedieron a destruir el sitio completamente mediante detonaciones controladas. En Corral Viejo encontraron 1.500 litros adicionales de sustancias químicas junto con 2 condensadores industriales utilizados en el proceso de destilación de drogas sintéticas. Los condensadores eran equipos especializados que enfriaban vapores químicos, permitiendo que se condensaran en forma líquida, un paso crítico en la producción de metanfetamina de alta calidad. Sin condensadores funcionales, los laboratorios clandestinos no podían operar eficientemente. El ejército desmontó los equipos, los documentó como evidencia y los destruyó utilizando explosivos que los convirtieron en chatarra inservible. También encontraron documentación que revelaba la contabilidad del cártel, registros de compras de precursores, pagos a proveedores, cantidades producidas mensualmente. Era información valiosa que se trasladó inmediatamente a los analistas de inteligencia para mapear la red completa de distribución. Los operativos en Presa Vinoramas, Bacata y Mezcaltitán siguieron el mismo patrón. En cada ubicación el ejército encontró entre 500 y 1.000 litros de sustancias químicas almacenadas
en condiciones precarias que representaban peligro tanto para los criminales que las manejaban como para las comunidades cercanas. Muchos de estos químicos eran altamente tóxicos y explosivos, capaces de causar desastres ambientales si se derramaban o incendiaban accidentalmente. El ejército no solo decomisaba las sustancias, sino que también las neutralizaba siguiendo protocolos ambientales estrictos para evitar contaminar suelos y fuentes de agua. Era un trabajo peligroso que los soldados ejecutaban con valentía, exponiéndose a vapores tóxicos y riesgo de explosiones. Cada sitio destruido era una victoria no solo contra el narcotráfico, sino también a favor de la salud pública y el medio ambiente. En el Tecomate encontraron algo particularmente preocupante, evidencia de que precursores químicos estaban siendo desviados hacia Michoacán, específicamente para abastecer laboratorios del CJNG. Había documentos con direcciones en Apatzingán, Tepalcatepec y Uruapan. Había mensajes de texto entre operadores del cártel de Sinaloa y contactos del CJNG coordinando entregas. Era la confirmación de que aunque ambos cárteles eran rivales mortales en algunos territorios, en otros mantenían relaciones comerciales pragmáticas donde se vendían insumos entre ellos. Harfuch me explicó que esta información era crucial porque revelaba conexiones que antes no conocían y permitiría planificar operativos futuros contra los puntos de recepción en Michoacán. Cada pieza del rompecabezas criminal agregaba claridad al panorama completo. Las Milpas del Carrizo fue el último sitio atacado y resultó ser un centro de distribución regional donde se consolidaban precursores de múltiples proveedores antes de enviarlos hacia diferentes destinos. El ejército aseguró 600 litros de sustancias químicas, vehículos utilizados para transporte, teléfonos celulares con registros de comunicaciones y hasta dinero en efectivo que se utilizaba para pagar a transportistas y vigilantes. 3 personas fueron detenidas en el lugar, empleados de bajo nivel del cártel que aceptaron colaborar con las autoridades, proporcionando información sobre la estructura operativa de la red de distribución. Sus testimonios revelaron que los precursores asegurados ese día representaban aproximadamente 2 meses de suministro para los laboratorios que abastecían. Sin ese suministro, los laboratorios tendrían que detener operaciones o buscar proveedores alternativos mucho más costosos y riesgosos. La afectación económica de 113 millones de pesos no era solo el valor de las sustancias químicas decomisadas, sino también el costo de oportunidad para el cártel, la producción perdida, las ventas que no realizarían, los clientes que buscarían otros proveedores. Harfuch me explicó que en la economía del narcotráfico este tipo de golpes tenían efectos multiplicadores. Cuando destruyes precursores, no solo impides la producción inmediata, sino que también interrumpes cadenas de distribución completas, afectas la reputación de confiabilidad del cártel con sus compradores y fuerzas a la organización criminal a desviar recursos para reconstruir lo perdido. Era exactamente el tipo de presión sostenida que necesitábamos para debilitar al CJNG y sus aliados hasta el punto donde capturar a sus líderes se volviera inevitable. Los operativos del 1 de diciembre no se limitaron a Sinaloa, simultáneamente se realizaron acciones coordinadas en 6 estados adicionales como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad. En Baja California arrestaron a 3 personas y aseguraron 4 armas largas, una corta, 110 cartuchos, 3 cargadores y un vehículo. En Chihuahua, un cateo en Santa Bárbara resultó en el decomiso de 5 armas largas, una ametralladora, 80 cargadores, 3,063 cartuchos, 20 kilogramos de marihuana, chalecos tácticos y equipos de radio. En el Estado de México detuvieron a una persona con orden de aprehensión por extorsión. En Guerrero arrestaron a 3 personas. En Acapulco incautando dosis de droga y una motocicleta. En Oaxaca detuvieron a una persona con envoltorios de metanfetamina en Juchitán de Zaragoza.
Y en Veracruz aseguraron 4 armas largas, una corta, 32 cargadores, 345 cartuchos, 3 chalecos tácticos y un vehículo en Pánuco. Era una ofensiva coordinada a nivel nacional que demostraba que la lucha contra el crimen organizado no se limitaba a Michoacán ni a un solo cártel, sino que abarcaba todo el territorio mexicano, atacando simultáneamente a todas las organizaciones criminales. El cártel de Sinaloa en su territorio, el CJNG en Michoacán y Jalisco, grupos locales en otros estados. Todos enfrentaban presión constante de las fuerzas federales que ya no operaban reactivamente, sino proactivamente, anticipándose a los movimientos criminales y golpeando antes de que pudieran consolidar operaciones. Era el tipo de estrategia que finalmente estaba produciendo resultados después de años de esfuerzos descoordinados que permitían a los cárteles recuperarse rápidamente de cada golpe. Cuando Harfuch me explicó los detalles del operativo en Sinaloa, yo inmediatamente comprendí su relevancia para Michoacán y específicamente para Uruapan. Los precursores químicos asegurados ese día estaban destinados en parte a laboratorios que los Rs operaban en la región. Sin esos insumos, eh, los laboratorios del CJNG en Michoacán enfrentarían escasez que los obligaría a reducir producción o buscar proveedores alternativos más caros. Cada eslabón de la cadena criminal que se rompía en Sinaloa tenía efectos en cascada en Michoacán. Era la interconexión del crimen organizado trabajando a nuestro favor por primera vez. Los cárteles dependían de redes complejas que cruzaban estados y fronteras. Cuando atacábamos esas redes en múltiples puntos, simultáneamente el daño se multiplicaba exponencialmente. Le pregunté a Harfuch si estos operativos estaban acercándonos a la captura del Runo. Me respondió que cada golpe a la infraestructura criminal del CJNG reducía los recursos disponibles para proteger a sus líderes. El Runo necesitaba dinero constante para pagar a los sicarios que lo protegían, para mantener las casas de seguridad donde se escondía, para comprar la lealtad de informantes que le alertaban sobre movimientos de autoridades. Cuando destruíamos laboratorios, decomisábamos precursores químicos, interceptábamos cargamentos de droga, estábamos cortando las fuentes de ingresos que financiaban su seguridad personal. Cada $1,000,000 que el CJNG perdía era $1,000,000 menos disponible para mantener la red de protección alrededor del Runo. Eventualmente esa red se volvería tan frágil que se rompería y entonces lo capturarían. Los 113 millones de pesos en afectación económica al narco en Sinaloa se sumaban a las 22.9 toneladas de droga decomisadas durante el Plan Michoacán, a los 113 millones más por la cocaína asegurada por la Marina, a los millones adicionales por los laboratorios destruidos en Michoacán. Cuando sumabas todas las pérdidas económicas que el crimen organizado había sufrido solo durante noviembre y los primeros días de diciembre, el total superaba fácilmente los $1,000,000,000. Era un golpe devastador a las finanzas de los cárteles que los obligaba a tomar decisiones difíciles sobre dónde invertir sus recursos limitados. Y cada decisión difícil que tomaban era una oportunidad para que las autoridades explotaran sus debilidades. La destrucción de los 7 centros de concentración de precursores químicos en Sinaloa también enviaba un mensaje claro a los proveedores internacionales que alimentaban a los cárteles mexicanos. Los productos químicos que vendían desde China, India y otros países asiáticos no estaban llegando a su destino final, sino siendo interceptados y destruidos por autoridades mexicanas cada vez con mayor frecuencia. Eso aumentaba el riesgo para los proveedores que podían perder cargamentos completos sin recibir pago. Algunos proveedores decidirían que el mercado mexicano era demasiado riesgoso y buscarían otros clientes. Otros aumentarían precios para compensar el riesgo. En ambos casos el resultado era el mismo, encarecimiento de los insumos para producción de drogas que reducía los márgenes de ganancia de los cárteles. Convoqué una conferencia de prensa en Uruapan para informar a la ciudadanía sobre estos resultados y explicar cómo nos beneficiaban
aunque los operativos hubieran ocurrido en Sinaloa. Dije que la guerra contra el crimen organizado era nacional y que cada victoria en cualquier estado nos acercaba a la liberación de Michoacán. Dije que los 113 millones de pesos en pérdidas para el narco eran recursos que no llegarían a manos de los R's para financiar extorsiones, secuestros y violencia en Uruapan. Dije que mientras el ejército destruía laboratorios en Sinaloa, la Marina decomisaba cocaína en el Pacífico y la Guardia Nacional detenía extorsionadores en todo el país. El cerco alrededor del CJNG se estrechaba cada día. Los periodistas preguntaron cuándo esperaba que capturaran a El Runo. Respondí que no podía dar fechas específicas, pero que cada operativo como el de Sinaloa nos acercaba más a ese momento. Las reacciones en redes sociales fueron positivas, la gente celebraba cada golpe al narcotráfico sin importar dónde ocurriera, porque todos entendíamos que estábamos en la misma guerra. Un productor de aguacate de Uruapan comentó en mi publicación: cada laboratorio destruido es menos droga en las calles y menos dinero para los que nos extorsionan. Sigan así. Un comerciante escribió: 113 millones de pesos que esos criminales no van a tener para comprar armas y sicarios. Eso nos protege a todos. Un maestro comentó: cuando destruyen los laboratorios donde hacen la droga, están protegiendo a nuestros jóvenes, que son los que terminan consumiéndola o siendo reclutados para venderla. La gente entendía la conexión entre operativos en otros estados y nuestra seguridad local. Harfuch me informó que los análisis de las sustancias químicas aseguradas en Sinaloa revelaban que algunas tenían composición idéntica a precursores decomisados previamente en laboratorios del CJNG en Michoacán. Era la evidencia científica de que existían conexiones comerciales entre ambos cárteles para el suministro de insumos. Los analistas estaban rastreando los números de lote y las etiquetas de los químicos para identificar a los importadores y distribuidores que operaban como intermediarios. Cada intermediario identificado se convertía en objetivo de investigación y eventual detención. Era como desarmar un rompecabezas gigante donde cada pieza revelaba la ubicación de otras piezas hasta completar el panorama criminal completo. Los soldados que ejecutaron los operativos en Sinaloa merecían reconocimiento que rara vez recibían públicamente. Trabajaban en condiciones peligrosas, manipulando sustancias químicas tóxicas, enfrentando potencial resistencia armada de vigilantes del cártel, operando en terrenos remotos sin apoyo inmediato disponible. Harfuch me contó que varios soldados habían sufrido intoxicaciones leves por exposición a vapores químicos durante las operaciones de destrucción. Todos se recuperaron, pero era un recordatorio del precio que las Fuerzas Armadas pagaban diariamente en esta guerra. Cada operativo exitoso representaba valentía, profesionalismo y sacrificio de hombres y mujeres que arriesgaban sus vidas para proteger a México del flagelo del narcotráfico. Esa noche me reuní con mi equipo de seguridad municipal para discutir cómo podíamos apoyar los esfuerzos federales desde el nivel local. Decidimos intensificar los patrullajes en zonas donde sospechábamos que los R's mantenían bodegas de almacenamiento de precursores químicos o pequeños laboratorios clandestinos. Coordinamos con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal para compartir información de inteligencia sobre movimientos sospechosos de vehículos que podrían estar transportando insumos químicos. Establecimos un sistema de recompensas para ciudadanos que proporcionaran información verificada sobre ubicaciones de laboratorios. Cada alcaldía, cada corporación policial, cada ciudadano tenía un rol en esta guerra. No podíamos quedarnos esperando que solo las fuerzas federales hicieran todo el trabajo. Hoy, 2 de diciembre de 2025, reflexiono sobre el significado del operativo del 1 de diciembre en Sinaloa y lo que representa para nuestra lucha en Michoacán. 113 millones de pesos en pérdidas para el narco, 7 centros de distribución destruidos, miles de litros de precursores químicos fuera de circulación, un reactor y 2 condensadores inutilizados. Son números que
traducidos a la realidad significan menos metanfetamina en las calles, menos recursos para el CJNG, menos capacidad para financiar la violencia que nos ha azotado durante años. Y cuando sumas estos resultados a los 932 detenidos del Plan Michoacán, a las 22 toneladas de droga decomisada, a los 17 laboratorios destruidos en Michoacán, el panorama es claro. Estamos ganando esta guerra. El Runo sigue prófugo, pero su tiempo se acaba. Cada laboratorio destruido reduce sus ingresos, cada detenido elimina personas de su red de protección. Cada operativo exitoso demuestra que las fuerzas del Estado son más fuertes que su organización criminal. Y cuando finalmente caiga, cuando lo vea esposado y derrotado, podré decir que el sacrificio de Carlos no fue en vano, que su muerte despertó una respuesta del Estado mexicano que transformó Michoacán y golpeó al crimen organizado más fuerte de lo que habían sido golpeados en décadas. Los 113 millones de pesos perdidos por el narco en Sinaloa son parte de esa venganza justa contra quienes destruyen familias y comunidades con su veneno. No soy heroína, soy simplemente una viuda que entendió que la guerra contra el crimen organizado se pelea en múltiples frentes simultáneamente. Sinaloa, Michoacán, Jalisco, Guerrero, todos son campos de batalla en la misma guerra. Cada laboratorio destruido en cualquier estado debilita al enemigo en todos los estados. Cada golpe económico al narco reduce su capacidad de operar en todo el territorio nacional, y cada día que mantenemos esta presión coordinada es un día más cerca de la victoria final. Seguiremos adelante porque Carlos no murió para que nos rindiéramos. Seguiremos adelante porque 113 millones de pesos en pérdidas para el narco son 113 millones de razones para creer que podemos ganar. La guerra continúa, pero ahora sabemos exactamente cómo ganarla, golpe tras golpe, operativo tras operativo, hasta que el crimen organizado comprenda que México ya no es territorio donde pueden operar con impunidad. Hasta ese día, la lucha no se detiene. El 3 de diciembre por la mañana, Harfuch me llamó con información que conectaba directamente el operativo de Sinaloa con acontecimientos en Michoacán. Durante la madrugada, elementos de la Guardia Nacional habían interceptado un camión en la carretera Uruapan-Apatzingán que transportaba precursores químicos. El conductor confesó bajo interrogatorio que el cargamento venía desde Sinaloa y estaba destinado a laboratorios del CJNG en la región de Tierra Caliente. Era la confirmación tangible de que la destrucción de los 7 centros de concentración en Sinaloa había obligado a los CREs a buscar rutas alternativas de suministro, utilizando cantidades más pequeñas transportadas por carretera en lugar de los grandes almacenes que ahora estaban destruidos. El conductor también reveló que los precios de los precursores habían aumentado drásticamente en el mercado negro debido a la escasez causada por los operativos federales. Era exactamente el efecto económico que buscábamos. Los análisis de inteligencia financiera mostraban que el CJNG estaba enfrentando una crisis de liquidez sin precedentes. Las pérdidas acumuladas durante noviembre y los primeros días de diciembre, que superaban los 1,000 millones de pesos entre droga decomisada, laboratorios destruidos, precursores asegurados y dinero en efectivo incautado, estaban forzando a la organización criminal a tomar medidas desesperadas. Harfuch me explicó que habían detectado comunicaciones interceptadas donde operadores del CJNG discutían la necesidad de aumentar las extorsiones para compensar las pérdidas, pero cuando intentaban aumentar las cuotas se encontraban con que los comerciantes ya no pagaban con la misma docilidad que antes porque sabían que las autoridades finalmente los estaban protegiendo. Era un círculo vicioso para el cártel, necesitaban más dinero pero tenían menos capacidad de generarlo. La destrucción del reactor de síntesis orgánica en Sinaloa había tenido un impacto particularmente significativo porque ese tipo de equipo no se podía reemplazar fácilmente, costaba cientos de miles de pesos, requería importación clandestina desde el extranjero, necesitaba personal especializado para operarlo correctamente
Los expertos estimaban que le tomaría al cártel entre 3 y 6 meses conseguir e instalar un reactor de reemplazo, asumiendo que lograran encontrar proveedores dispuestos a vender después de ver que el gobierno mexicano estaba destruyendo sistemáticamente esta infraestructura. Durante esos meses, la capacidad de producción de metanfetamina de alta calidad estaría severamente limitada. Los laboratorios podrían seguir produciendo usando métodos más rudimentarios, pero el producto resultante sería de menor pureza y por lo tanto menos valioso en el mercado. Los dos condensadores destruidos en Corral Viejo presentaban un problema similar. Eran equipos especializados de ingeniería química que no se vendían en ferreterías ni se podían fabricar artesanalmente con la misma eficiencia. Sin condensadores adecuados, los laboratorios clandestinos perdían entre 30 y 40% de eficiencia en sus procesos de destilación. Eso significaba que para producir la misma cantidad de metanfetamina necesitaban más precursores químicos, más tiempo de procesamiento, más energía eléctrica y más personal. Todos esos factores aumentaban los costos operativos y el riesgo de detección. Harfuch me dijo que los analistas económicos del gobierno estimaban que los 113 millones de pesos en afectación directa se multiplicarían a varios cientos de millones cuando considerabas las pérdidas indirectas por producción reducida durante los próximos meses. El impacto psicológico del operativo sobre los operadores de nivel medio del CJNG era igualmente importante que el impacto económico. Los encargados de laboratorios, los coordinadores logísticos, los distribuidores de precursores químicos, todos veían que su infraestructura estaba siendo sistemáticamente destruida por autoridades que parecían tener inteligencia precisa sobre cada ubicación. Eso generaba paranoia. ¿Quién estaba filtrando información? ¿Había infiltrados en la organización? Los teléfonos estaban siendo interceptados. La paranoia llevaba a desconfianza entre miembros del cártel, lo cual debilitaba la coordinación operativa y generaba divisiones internas. Algunas células comenzaban a operar de manera más independiente para protegerse de posibles traiciones, lo cual fragmentaba la estructura organizacional que había hecho al CJNG tan poderoso. Las comunidades donde se habían destruido los 7 centros de concentración en Sinaloa reportaron mejoras inmediatas en calidad de vida. Los residentes de Mezcaltitán dijeron que por años habían vivido con olores químicos nauseabundos provenientes del almacén de precursores, pero nunca se atrevieron a denunciar por miedo a represalias del cártel. Ahora que las autoridades habían actuado, se sentían liberados de esa carga. En las milpas del Carrizo, los maestros de la escuela local reportaron que durante meses habían notado camiones sospechosos entrando y saliendo del área, pero tampoco denunciaron por temor. La destrucción de estos centros no solo golpeaba al narco, sino que también devolvía tranquilidad a comunidades que habían vivido años bajo la sombra del crimen organizado. El ejército mexicano anunció que los operativos contra laboratorios y centros de precursores químicos continuarían durante todo diciembre. Tenían identificadas docenas de ubicaciones adicionales en Sinaloa, Michoacán, Jalisco, Durango y otros estados que serían atacadas en las próximas semanas. La estrategia era mantener presión constante para que los cárteles no tuvieran tiempo de recuperarse entre golpes. Cada vez que destruían un laboratorio o aseguraban precursores, inmediatamente comenzaban a planificar el siguiente operativo usando la información obtenida del anterior. Era una campaña sostenida que no daría tregua al crimen organizado hasta desmantelar completamente su capacidad de producir drogas sintéticas en territorio mexicano. Esa tarde me reuní con productores agrícolas de Uruapan que me plantearon una preocupación importante. Dijeron que aunque celebraban los golpes al narcotráfico, temían que el CJNG intentara compensar sus pérdidas aumentando la presión sobre el sector aguacatero mediante secuestros, robos de cosechas y extorsiones más agresivas. Era una preocupación válida.
Coordiné inmediatamente con Harfuch para reforzar la vigilancia en zonas de producción de aguacate. Establecimos patrullajes conjuntos de Guardia Nacional, Policía Estatal y Seguridad Privada contratada por las asociaciones de productores. Instalamos puntos de revisión en carreteras donde se transportaban las cosechas. Implementamos un sistema de escolta para camiones que llevaban aguacate hacia los centros de distribución. No permitiríamos que los CRs usaran a los productores como válvula de escape para sus problemas financieros. Los análisis químicos de las sustancias aseguradas en Sinaloa revelaron algo inquietante que Harfuch compartió conmigo bajo estricta confidencialidad. Algunos de los precursores tenían composiciones que no coincidían con los productos químicos industriales legítimos, sino que parecían haber sido sintetizados específicamente para producción de drogas. Eso sugería la existencia de laboratorios especializados, posiblemente en China o India, que fabricaban precursores diseñados para evadir controles de exportación y que luego se vendían exclusivamente a cárteles mexicanos. Era un nivel de sofisticación en la cadena de suministro criminal que requeriría cooperación internacional intensificada para combatir. Harfuch estaba coordinando con la DEA estadounidense y agencias de otros países para rastrear el origen de estos precursores sintéticos y desmantelar la red de productores y distribuidores. Hoy, 3 de diciembre de 2025, 2 días después del operativo en Sinaloa que destruyó 7 centros de precursores químicos y causó 113 millones de pesos en pérdidas al narco, puedo ver claramente cómo cada pieza de esta guerra compleja se conecta con las demás. Los laboratorios destruidos en Sinaloa reducen el suministro de precursores a Michoacán. Eso obliga a los CRs a buscar rutas alternativas más riesgosas donde son interceptados por la Guardia Nacional. La escasez aumenta precios en el mercado negro, reduciendo los márgenes de ganancia del CJNG. Las pérdidas económicas limitan su capacidad de pagar sicarios y sobornar funcionarios. Y todo eso nos acerca cada día más a la captura del Runo, porque su red de protección se debilita con cada golpe que recibe su organización. Los 113 millones de pesos perdidos por el narco son solo el comienzo de las pérdidas que infligiremos durante diciembre. No soy heroína, soy una viuda que aprendió a ver esta guerra como un tablero de ajedrez, donde cada movimiento en Sinaloa afecta posiciones en Michoacán y viceversa. Los 113 millones de pesos decomisados ayer se convertirán en 200 millones mañana cuando el ejército ataque los siguientes objetivos. Los 7 centros destruidos se multiplicarán a 20, luego a 50, hasta que no quede infraestructura criminal operando en territorio mexicano. Carlos murió peleando contra este enemigo y yo continúo su batalla usando cada herramienta disponible. Mi voz para mantener presión pública, mi posición para coordinar con autoridades federales, mi dolor convertido en determinación inquebrantable. Seguiremos golpeando al CJNG en Sinaloa, Michoacán, Jalisco y donde sea que operen hasta que el Runo caiga y hasta que el último laboratorio sea destruido. La guerra continúa, pero cada día estamos más cerca de ganarla definitivamente. La noche del 3 de diciembre recibí un mensaje encriptado de Harfuch que me hizo saltar de la cama. La inteligencia militar había confirmado que el Runo estaba intentando moverse desde su escondite actual en la Sierra de Michoacán hacia Jalisco. Habían interceptado comunicaciones donde coordinaba el traslado con operadores del CJNG en Guadalajara. El motivo era claro. La presión del Plan Michoacán había convertido a Michoacán en territorio demasiado peligroso para él y buscaba refugio en territorio donde el cártel tenía más control. Las fuerzas especiales de la Marina estaban siendo posicionadas en las rutas más probables que utilizaría para el traslado. Harfuch me dijo que las próximas 48 horas serían críticas. Si el Runo se movía y cometía un error, lo capturarían. Si permanecía escondido, continuarían estrechando el cerco hasta dejarlo sin opciones. De cualquier forma, su tiempo se acababa. El 4 de diciembre amaneció con noticias de otro operativo exitoso.
Durante la madrugada, elementos del ejército habían localizado y destruido dos laboratorios clandestinos de metanfetamina en la región de Apatzingán. No eran laboratorios grandes como algunos destruidos anteriormente, pero eran funcionales y producían aproximadamente 50 kilogramos de droga mensualmente. En los laboratorios aseguraron equipos de procesamiento, precursores químicos, producto terminado, listo para distribución y documentación, que revelaba que estos laboratorios específicamente abastecían a células de los R's en Uruapan y municipios circundantes. La destrucción de estos laboratorios significaba que la metanfetamina que los R's vendían en mi ciudad ya no estaría disponible. Cada gramo menos de droga en las calles era un joven menos expuesto a caer en adicción o ser reclutado como vendedor. Los efectos acumulativos de todos los operativos comenzaban a manifestarse de formas inesperadas. Comerciantes de Uruapan reportaban que sicarios de bajo nivel del CJNG estaban intentando vender armas y vehículos a precios reducidos, señal de que necesitaban efectivo urgentemente porque la organización no les estaba pagando con regularidad. Algunos halcones habían abandonado sus puestos de vigilancia simplemente dejando de presentarse a trabajar. Distribuidores de droga al menudeo buscaban proveedores alternativos porque sus contactos habituales con los R's ya no tenían producto disponible. Era el colapso lento pero inexorable de una estructura criminal que había dominado Uruapan durante años. No era un colapso dramático con explosiones y tiroteos, sino un desmembramiento gradual donde cada pieza se desprendía hasta que la estructura completa perdía cohesión. Harfuch me explicó que este tipo de colapso organizacional era exactamente lo que buscaban. Cuando capturas o matas a un líder del cártel, inmediatamente es reemplazado por otro y la organización continúa operando. Pero cuando destruyes sistemáticamente la infraestructura económica, cuando eliminas las fuentes de ingresos, cuando haces que el negocio criminal deje de ser rentable, entonces la organización se desintegra desde dentro porque sus miembros desertan voluntariamente al ver que ya no hay dinero. Los 932 detenidos del Plan Michoacán, más los 113 millones de pesos en pérdidas en Sinaloa, más las 22 toneladas de droga decomisada, más los 17 laboratorios destruidos en Michoacán, más los dos adicionales en Apatzingán, sumaban una presión económica insostenible para el CJNG. Las familias de algunos de los 932 detenidos comenzaban a aceptar la realidad de que sus parientes enfrentarían décadas en prisión. Algunas madres y esposas contactaban a organizaciones de derechos humanos argumentando que sus familiares habían sido obligados a trabajar para el CJNG mediante amenazas y no eran criminales voluntarios. Era un argumento que contenía algo de verdad en algunos casos, porque el cártel efectivamente reclutaba mediante coacción en comunidades marginadas, pero también era cierto que muchos de los detenidos habían cometido crímenes graves, incluyendo secuestros, extorsiones y homicidios. Harfuch me dijo que el sistema de justicia evaluaría cada caso individualmente, pero que quienes hubieran participado en actos violentos enfrentarían las consecuencias completas sin importar cómo habían sido reclutados inicialmente. El decomiso del camión con precursores químicos en la carretera Uruapan-Apatzingán había abierto una nueva línea de investigación. El conductor había revelado los nombres de sus contactos en Sinaloa que le habían entregado el cargamento y también los nombres de las personas en Michoacán que debían recibirlo. Todos esos nombres fueron agregados a las listas de objetivos prioritarios. Durante el 4 de diciembre, elementos de la Guardia Nacional realizaron cateos simultáneos en 3 ubicaciones identificadas por el conductor, deteniendo a 6 personas y asegurando documentación adicional sobre la red de distribución de precursores. Era el efecto dominó que cada detención producía información que llevaba a más detenciones que producían más información. La red criminal pues se desenredaba hilo por hilo. Los productores de aguacate reportaron que los patrullajes reforzados habían tenido efecto inmediato.
Durante el 4 de diciembre no se registró ni un solo incidente de extorsión o robo en las zonas aguacateras de Uruapan. Era la primera vez en meses que pasaba un día completo sin algún reporte de actividad criminal contra el sector. Los productores atribuían esto tanto a la presencia visible de fuerzas de seguridad como al debilitamiento general de los Rs, que ya no tenían suficientes operadores disponibles para mantener todas sus actividades criminales simultáneamente. Tenían que elegir prioridades y aparentemente habían decidido que extorsionar aguacateros era menos importante que tratar de mantener sus operaciones de narcotráfico que generaban más ingresos aunque estaban siendo desmanteladas sistemáticamente. Esa tarde convoqué una reunión con líderes de diferentes sectores de Uruapan, comerciantes, transportistas, hoteleros, restauranteros, todos los que habían sufrido extorsiones durante años. Les presenté los resultados acumulados de todos los operativos y les expliqué que estábamos en un momento de inflexión donde los Rs estaban debilitados pero todavía peligrosos. Les pedí que mantuvieran la denuncia de cualquier intento de extorsión, que no cedieran a las amenazas, porque ahora las autoridades finalmente respondían. Les pedí que se organizaran en comités de vigilancia vecinal que apoyaran a las corporaciones de seguridad reportando actividad sospechosa. Les pedí que tuvieran paciencia porque aunque estábamos ganando la guerra, todavía no la habíamos ganado completamente. La respuesta fue abrumadoramente positiva. La gente quería participar, quería ser parte de la solución. Harfuch me llamó nuevamente por la noche con una actualización sobre el Runo. Las fuerzas especiales de la Marina habían establecido puntos de observación en las 3 rutas más probables que podría usar para moverse hacia Jalisco. Equipos de vigilancia aérea con drones de última generación monitoreaban los movimientos en las zonas donde se sospechaba que estaba escondido. Analistas de inteligencia revisaban cada comunicación interceptada buscando pistas sobre sus planes. Todo el aparato de seguridad nacional estaba enfocado en capturarlo antes de que lograra salir de Michoacán. Harfuch me dijo que sentía que esta vez realmente lo tenían acorralado, que el Runo estaba cometiendo errores forzados por la desesperación de verse cercado. Me pidió que estuviera lista porque cuando lo capturaran querían que yo estuviera presente para identificarlo formalmente como el autor intelectual del asesinato de Carlos. Hoy, 4 de diciembre de 2025, 33 días después del asesinato de Carlos y 4 días después del operativo que causó 113 millones de pesos en pérdidas al narco en Sinaloa, siento por primera vez desde que todo comenzó que realmente estamos en la recta final de esta pesadilla. Los Rs están colapsando, los laboratorios están siendo destruidos uno tras otro, las rutas de suministro de precursores están cortadas, los sicarios desertan o son capturados, los operadores financieros están siendo rastreados y el Runo está acorralado intentando escapar, pero encontrando que cada ruta posible está bloqueada por fuerzas federales que lo esperan. Las próximas horas o días traerán su captura y entonces finalmente podré mirar a mis hijos y decirles que el hombre que ordenó matar a su padre está en prisión, donde pasará el resto de su vida pagando por lo que hizo. No soy heroína, soy una madre que quiere que sus hijos crezcan en un México donde los criminales no controlan ciudades enteras, donde los alcaldes no son asesinados por hacer su trabajo, donde los jóvenes no son reclutados para morir como sicarios desechables. Los 113 millones de pesos decomisados en Sinaloa, los 932 detenidos en Michoacán, las 22 toneladas de droga incautadas, los 19 laboratorios destruidos entre Michoacán y Apatzingán, todo suma hacia ese México que quiero ver. Carlos no vivirá para verlo, pero yo sí. Y cuando el Runo caiga, cuando los R sean completamente desmantelados, cuando Uruapan finalmente sea libre del yugo del CJNG, entonces sabré que el sacrificio de Carlos tuvo significado. Seguiremos adelante cada día, cada operativo, cada
de tensión hasta alcanzar esa victoria final que se está cerca. La guerra continúa, pero puedo ver el final del túnel y es luminoso.